Años tuve la oportunidad de entrevistar a Nicolás Maduro. Él es un dictador. Se ha robado ya ahora 3 elecciones. Eh, ¿Puedo yo llegar con Nicolás Maduro y decirle, ¿me puede decir cómo está Venezuela? ¿O debo yo llegar con Nicolás Maduro y decirle, usted es un dictador? Muy tontamente yo llevaba un iPad mostrándole a un grupo de venezolanos muy pobres que estaban comiendo de la basura. Eso ocurre en tu país, ocurre en el mío, ocurre en todos lados, pero cuando ocurre a unos metros de Miraflores las cosas cambian. Él ya no quiso ver eso, con su mano trató de taparlo, se paró y se fue. Donald Trump en el 2015 nos llama, yo soy un inmigrante mexicano, nos llama criminales y violadores. Me paré y le hice las preguntas que había que hacerle sobre por qué nos llamaba criminales y violadores, sobre por qué quería crear un muro en la frontera, sobre por qué quería deportar a millones de personas, y en lugar de contestarme, hizo un gesto muy curioso. Entonces esa era la señal al guardaespaldas para sacarme de ahí. Amigos y amigas de Epicentro, llegó la hora de leer y de pensar y de hablar sobre lo que nos está ocurriendo. Está conmigo aquí en el Festival en Cartagena Jorge Ramos. Un placer estar aquí. A quien quiero darle las gracias por haberme dicho que sí. Lo asalté en un corredor, le dije, por favor, quiero esta entrevista. Pero además ya si tienes ella, sí. Vamos a participar juntos en un evento, así que no fue tan difícil. No fue tan difícil. Jorge Ramos, presentas un libro en el que recoges, ¿cuántas columnas has escrito? Bueno, a ver, es que llevo escribiendo, una de las cosas que he hecho bien ha sido esta consistencia, y por cerca de 30 años escribo una columna semanal. Sí. Nunca he fallado. Ajá. Ni en las vacaciones. Nunca he fallado, ni en las vacaciones, ni en días de fiesta, ni en nada. Siempre he estado ahí. Y yo creo que de cerca de 1,500, 2,000 columnas, escogimos las 100 más representativas, que son en las que no son las políticas, sino son con las que me siento mucho más a nivel personal. Son esas cosas que ocurren detrás de cámara, que la gente no sabe, que se te quedan atoradas en el estómago y en el cuello, en la garganta, y que había que sacar, y la única manera de hacerlo es escribiendo. Como lo viste y lo que no les has contado. Exacto. Nos has contado. Claro, porque el otro día estaba viendo que tengo más de 3 millones de millas voladas en una aerolínea. La gente no sabe que tengo miedo de volar. ¿Sí? O todavía tengo miedo de volar. Yo no sé si tú lo manejas bien o no, pero... No, yo no tengo miedo de volar. Y acabo de volar después del terrible accidente que hubo en Washington. Bueno, y entonces siempre es distinto. Me ha tocado cubrir 7 guerras y uno va y reporta lo que está ocurriendo. Sin embargo, el terrible temor de que algo te ocurra y la sensación de tranquilidad de poder regresar a tu casa después, eso es algo increíble. Hoy he hablado finalmente no sé cuántas columnas sobre lo que es ser inmigrante, y de pronto la tragedia de que muere mi padre o muere mi hermano y no estoy donde tengo que estar. Entonces, y lo de tu hermano, que fue en 2 días. Fue en 2 días, le dio una leucemia fulminante y yo debía haber estado con él allá. Pero en tu condición de inmigrante siempre estás en otro lado. Esa condición de inmigrante te obliga casi siempre a buscar tu casa en otro lado. Y al final tu casa es de donde creciste. Mi casa es donde yo crecí, en la Ciudad de México. Sí. Y te ves tan simpático, ¿cierto? Tan agradable, tan suave. Porque la verdad es que lo ve uno caminando por las calles de Cartagena, por los eventos en Cartagena, y digo, qué señor tan simpático. ¿Y por qué tantos presidentes? ¿Por qué me peleó con tantos? No, ¿por qué tantos presidentes dicen, usted es esto, usted es lo otro? ¿Qué es, Jorge, lo que hermana a todos los que te han levantado el dedo y te han dicho cosas fieras durante las entrevistas? A ver, es interesante porque en casa y con mis amigos y con mi familia soy muy mexicano en el sentido que evito la confrontación. O sea, no me gusta pelearme y trato siempre de lograr consenso y de no pelearme absolutamente con nadie. Pero creo que como periodistas tenemos la obligación de 2 cosas. Primero, cuestionar
a los que tienen el poder y luego reportar la realidad tal y como es, no como quisiéramos que fuera. Y cuando te encuentras con alguien, ¿a ti te ha pasado cuántas veces? O sea, que te enfrentas a gente con poder. Tenemos una sola oportunidad. Cuando llego con alguien que tiene poder, con un presidente, con un líder importante, llego con la idea de que si yo no hago una pregunta o las preguntas difíciles, nadie las va a hacer. Y luego pienso que nunca más voy a volver a ver a esa persona. Entonces, siempre llegas con una actitud distinta a buscar acceso con la gente que tiene el poder. Entonces, es el contraste de ser una persona, yo creo, tranquila y que no busca la confrontación, a otra que, por el contrario, sabes que la única manera de salir adelante es haciendo una pregunta difícil. Y la primera pregunta es lo que marca yo. Pero no es un asunto de ideología. Porque te han digamos, contestado fiero e incluso se han levantado de la silla gente como Álvaro Uribe, sí, como Evo Nicolás Morales, Maduro, Maduro, como Evo Morales y como Donald Trump, que te mandó detener. Claro, a ver, cuando dice, no, es que Ramos es un derechista, sí. Muy bien. Otros dicen, no, vivo en Miami, me han acusado de comunista no sé cuántas veces. Y yo creo que soy sencillamente un periodista que hace preguntas, un periodista que siento que tenemos esa obligación, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién más lo va a hacer? En esta época de Trump, en esta época de polarizaciones, en esta época en que vemos posturas tan radicales, estamos obligados a cuestionar a todos. Con Barack Obama tuve la oportunidad de hacer 2 o 3 entrevistas, pero la última, cuando le dije que él no había cumplido su promesa de legalizar a millones de inmigrantes indocumentados, sencillamente ya no me quiso volver a hablar. Pero no importa, está bien. Yo creo que de eso se trata. Y yo creo que parte de mantener el respeto de la profesión periodística depende de que hagamos eso. Los arquitectos crean bellas estructuras y los doctores salvan vidas. Nosotros hacemos preguntas duras. Para eso estamos. Y si no hacemos eso, estamos perdiendo muchísima credibilidad, particularmente en las redes sociales. Citas varias veces en artículos, en la entrada de alguno de estos bloques del libro, citas esta frase de tenemos que tomar partido, del Premio Nobel de Paz, que dice tenemos que tomar partido porque no tomar partido es estar del lado de los... Y siempre ayuda al opresor. Al opresor y no de las víctimas. Sí. Esa es tu máxima, me queda claro. Es que yo creo que no se trata... Hace poco estaba leyendo una entrevista con Cristiana Mampur de CNN. Decía, nuestra obligación es ser veraces, más no ser neutrales. Sí. Y yo creo que la neutralidad no siempre ayuda. Es decir, alguna vez tuve la oportunidad de hacerle unas breves preguntas a Fidel Castro. No se puede tratar de la misma manera a un dictador que a una víctima de su dictadura. Ajá. Sencillamente no se puede. Y creo que en ciertas ocasiones, he identificado como 7 áreas, estás obligado a tomar partido. Cuando se trata de racismo, discriminación, corrupción, mentiras públicas, violación a los derechos humanos, dictaduras o la destrucción del medio ambiente, tenemos que tomar partido, porque si no tomamos partido no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y cuando te dicen que si defiendes esas causas, lo que haces es que tienes una agenda progre o que lo que eres es un vendido a la Agenda 2030. Pueden decir lo que quieran, pero yo creo que estamos obligados en ciertas ocasiones a tomar partido. A ver, hace unos años tuve la oportunidad de entrevistar a Nicolás Maduro. Él es un dictador, se ha robado ya ahora 3 elecciones. ¿Puedo yo llegar con Nicolás Maduro y decirle, ¿me puede decir cómo está Venezuela? ¿O debo yo llegar con Nicolás Maduro y decirle, usted es un dictador? ¿Qué hacemos para que salga del poder? O sea, son 2 formas totalmente distintas de enfrentar a la gente que tiene el poder. Y si yo llego y le digo a Nicolás Maduro, dígame, ¿cuáles son los principales problemas del país? O es casi como, ¿cómo está el clima? Sencillamente, no estoy haciendo bien mi trabajo. Claro. Entonces, saltemos de Maduro, que es una entrevista extraordinaria, que además tiene, mejor dicho, no me voy a salir de Maduro para preguntarte solo esto, y es cómo rescataron el video, porque para quienes no lo tienen tan claro, Jorge hace la entrevista y él lo saca, se levanta Maduro y te quita el video. Nos roban las cámaras. Les roban el Llevamos material. tres cámaras, nos quitan las tarjetas de video, y lo que ocurre es que ellos habían puesto sus 3 cámaras junto a nuestras 3 cámaras. Nuestras cámaras las roban
las cintas de video las destruyen, y ellos se habían grabado su propia entrevista como referencia. Dentro del Palacio de Miraflores hay una traición, y dos personas que tenían acceso a esa entrevista se dan cuenta de que la entrevista que ellos habían grabado y que también habían borrado, había quedado una copia en la memoria de una computadora. Ajá, y es así. Y así, meses después, ellos se pusieron en contacto con nosotros. Ya no te puedo dar más datos sobre eso. Pero salió la entrevista. Finalmente, la entrevista que ellos habían grabado, la entrevista que Maduro había grabado. Por eso tiene el logo Palacio de Miraflores al final. Exactamente, esa entrevista es la que logramos rescatar, esos 17 minutos completos. Nos enviaron una prueba de vida, como cuando secuestran a alguien. Efectivamente, la entrevista estaba ahí y la recuperamos unos meses después, y esa es la que sale. Bueno, y este es Nicolás Maduro. Ante el enojo de Nicolás Maduro. Obviamente, claro. Porque estaba muy furioso, ¿no? Hombre... Es que a Nicolás Maduro había que decirle que era un dictador, que se había robado las elecciones. Le llevé una lista de más de 400 presos políticos que él decía no te voy a recibir, decía. Pero están ahí, están los nombres de los presos políticos, las denuncias de tortura por parte de Naciones Unidas. Es decir, y luego... muy tontamente, yo llevaba un iPad mostrándole a un grupo de venezolanos muy pobres que estaban comiendo de la basura. Eso ocurre en tu país, ocurre en el mío, ocurre en todos lados, pero cuando ocurre a unos metros de Miraflores las cosas cambian. Él ya no quiso ver eso, con su mano trató de taparlo, se paró y se fue. Y luego, entonces, ahora sí, saltamos y nos vamos a Iowa. Vamos a Iowa. Lo que pasa... Tengo que decir además una frivolidad. Nicolás Maduro es un hombre grandote. Y Donald Trump es muy, muy, muy grandote también. Y sus escoltas son muy grandotes. Sí. Y tú no. Yo no. ¿No? Mido apenas unos 60 y algo. Claro. Cuéntame cómo es ese episodio de Iowa. Bueno, lo que pasa es que Donald Trump en el 2015 nos llama, yo soy un inmigrante mexicano, nos llama criminales y violadores. Y entonces le hice lo mismo que tú harías, le envié una carta, manuscrita en ese entonces, a su oficina de Nueva York pidiéndole una entrevista, y cometí el error de poner mi teléfono. Se quemó ese número para siempre. Claro, lo que ocurre es que al día siguiente él recibe la carta, se burla de que yo le estoy solicitando una entrevista y publica la carta con mi teléfono celular, y mi teléfono celular, por supuesto, recibo cientos y cientos de mensajes y llamadas que tuve que cambiar. Bueno, lo curioso es que a veces eran de amenazas, pero otras es gente que quería cantar y quería que yo los ayudara, o tenían algún, en fin, se querían poner en contacto conmigo, tenían algo que publicar. Fue muy chistoso porque no fueron solo amenazas, sino muchas otras cosas. Yo voy a perseguir a Donald Trump a Iowa porque creo que merecemos una respuesta. Y nos encontramos en una conferencia de prensa donde no había tantos reporteros, donde teníamos nuestras cámaras, porque nada en la televisión es espontáneo, todo hay que prepararlo. Y ahí, cuando hubo una pausa, como tú has hecho 1000 veces, me paré y le hice las preguntas que había que hacerle, sobre por qué nos llamaba criminales y violadores, sobre por qué quería crear un muro en la frontera, sobre por qué quería deportar a millones de personas, y en lugar de contestarme, hizo un gesto muy curioso, como que si fuera un beso al aire, y esa fue como la señal, y un ruido, y me da un poco de risa, pero es trágico. Y entonces esa era la señal al guardaespaldas para sacarme de ahí. Y efectivamente, un guardaespaldas que me sacaba la cabeza, me empujó, me sacó de la conferencia de prensa del que se supone uno de los países más libres del mundo para la prensa. Sí, y hubo 2 periodistas que pelearon para que regresaras. Sí, había decenas de periodistas, pero 2 de ellos se portaron increíblemente bien conmigo y le dijeron a Donald Trump, usted acaba de sacar a uno de los periodistas más conocidos de la televisión en español, y Donald Trump y su equipo se dan cuenta de que cometen un error. Me va a buscar la jefa de prensa fuera del salón y me permiten regresar, y pude conversar con Donald Trump cerca de 10-15 minutos. Entonces vamos a Donald Trump. Seguimos con Donald Trump. Seguimos con Donald Trump. Pero ya no podrás hacerle esa pregunta. Yo no creo que ya me pueda acercar. Me pude acercar luego con él en otra conferencia de prensa en Texas, pero yo creo que ya no me voy a poder acercar a Donald Trump. No creo que él quiera. Le he pedido varias entrevistas, todas las ha negado, pero nos encontramos ante un hombre muy prepotente, muy egocéntrico, totalmente transaccional, muy convenenciero, y en el momento en que estamos haciendo esta entrevista existe el peligro de que quieran retomar el control del Canal de Panamá. Hay el peligro de graves aranceles a México, Canadá y China. Y Colombia también. Estamos en Colombia y pasó lo que pasó hace una semana. Claro.
Y a ver, y aquí esto me parece importante. Alguien tenía que salir a defender a los inmigrantes y Petro lo hizo. Sí. Entiendo que... Las formas. Las formas y la diplomacia y un tuit larguísimo explicando sus diferencias con Estados Unidos no es la manera de hacerlo, pero alguien tenía que salir a defender a los inmigrantes y a denunciar que no se les puede tratar como criminales, encadenados, esposados, a gente que lo único que quería era una vida mejor. Así que una de las cosas que noto dentro y fuera de los Estados Unidos es un terror, un pánico a Donald Trump. ¿Quién se va a enfrentar a Donald Trump? Y por lo menos desde una postura de dignidad hay que hacerlo. De que lo que está haciendo Donald Trump, y hay que decirlo, no está bien. No es la forma correcta. Te escucho y ayer estaba pensando justo en esta parte de nuestra conversación, que los periodistas que se quedaron callados cuando te sacaron a ti, tienen la misma actitud que los países de América Latina, que es, le pegaron a Trump, a Petro, perdón, yo mejor me quedo quietico, no vaya a ser que a mí también me pegue. Esa falta de unidad de los países de América Latina será también nuestro Bueno, pues hasta ahora, puñal. Hasta ahora el único presidente que ha salido de esa forma a defender a los inmigrantes colombianos ha sido, por supuesto, Petro. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con mucha dignidad ha hecho algo muy parecido, pero no podemos aceptar que personas que lo único que hicieron fue huir de su país por violencia, o por pobreza o por busca de oportunidades, que sean tratados como criminales y que no digamos nada. En el periodismo, tú y yo, esta es una profesión que no es de silenciosos. Esta es una profesión en la que estamos obligados a hablar y a denunciar. Y eso es lo que nos corresponde como periodistas. Pero en América Latina lo que estamos viendo también es precisamente un silencio terrible, un silencio muy parecido al que estamos viendo dentro de los Estados Unidos con muchos periodistas y mucha gente. Y un silencio que le ayuda a instalar ese relato mientras hay un montón de gente, estilo Milei, que cree que ese es el camino. ¿Tú estás preocupado? ¿Crees que esto puede ir a peor? Es que estamos en un momento gravísimo, un momento de terrible discriminación en contra de los inmigrantes, un momento que yo no lo esperaba en el 2025 de expansionismo norteamericano, ¿no? La misma doctrina manifiesta donde ellos creían que América era para los americanos. O sea, estamos realmente en un momento muy preocupante y algo que nunca creí que íbamos a tener que discutir es que en un país totalmente democrático como los Estados Unidos, la democracia de los Estados Unidos corre peligro por la acumulación de poder en una sola persona, en donde Donald Trump tiene el poder, por supuesto, de la Casa Blanca, la mayoría en el Congreso y la mayoría en la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué le dirías a la gente común y corriente? Gente en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos que te ve, que te sigue y que dice, bien hecho lo que está haciendo Trump porque está sacando a todos esos ladrones de aquí, o incluso migrantes, gente que también en un momento migró y que dice, es que nosotros sí éramos decentes y estos que vienen son ladrones y violadores. A ver, no hay nada más triste y nada más indignante que cuando tú eres un inmigrante le des la espalda y rechaces a los que vienen detrás de ti. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Quizás tu pregunta va en el sentido de cómo explicamos que hay tantos latinos y tantos latinoamericanos que se hayan olvidado de lo que vivieron y que votaron por Trump. Quizás la única respuesta clara ante eso es que votaron con el bolsillo. Votaron pensando de que las críticas y el racismo que se vio durante la campaña no era con ellos y que en el fondo creen que su vida va a ser mejor con Donald Trump económicamente. Yo creo que es una de esas pocas explicaciones. En la campaña del 2016 había pocos latinos que se atrevían públicamente a salir a defender a Donald Trump. En la campaña del 2024 las cosas cambiaron totalmente, en donde la gente, no solo latinos, no solo han salido a defender a Donald Trump, sino que han salido a votar por él y ahora ha obtenido un altísimo porcentaje de voto latino, algo que hubiera sido impensable hace solo 5 o 6 años. Se hizo un mal cálculo. Pensamos que el mundo había cambiado, que la gente tenía más conciencia, que los derechos de las mujeres estaban adquiridos, que estaban ganados, que no era aceptable hablar
de los negros, de los indios, de los cholos, de los gays, y otra vez eso se ha puesto, se quitó la vergüenza de ser así. Tú sabes que esto me recuerda un poco, tras la caída del muro de Berlín, todos hablamos del triunfo de la democracia. Creíamos que las dictaduras iban a todas derrumbarse como ocurrió en la antigua Unión Soviética y que el mundo iba a ser democrático y habíamos llegado al fin de la historia. Algo parecido ha ocurrido aquí, en donde creíamos que estábamos en un mundo cada vez más diverso, más democrático, más abierto, multicultural, multirracial, multiétnico, y de pronto llegamos ante un gobierno de Donald Trump que está defendiendo exactamente las ideas opuestas, en donde está cerrándose a la realidad. En los Estados Unidos, esto es interesante, en el 2045 todos vamos a ser minorías, es decir, el mundo hacia donde va es a más migración, más diversidad, más una representación de todas las minorías en prácticamente todas las áreas de la sociedad. Eso es lo que estamos viendo, hacia allá vamos. Con Donald Trump estamos viendo exactamente lo opuesto, es un rechazo la resistencia a esa idea de diversidad y un regreso a un viejo Estados Unidos que no sé exactamente de qué año se refiere. Uh-huh. Te has retirado de Univisión después de 38 años. Yeah. No te vamos a ver en Univisión. Que tocaba hacer peripecias en nuestros países para ver Univisión a veces porque algunos videos no están Pero disponibles. Fue un buen ciclo, tú sabes que fue un gran ciclo porque me permitió... Como un gran ciclo de 38 años, extraordinario. Yo sé, y además que lo digo con muchísimo agradecimiento porque he tenido la oportunidad de conocer, a ver, como periodistas lo que queremos es estar en los lugares donde se hace historia y conocer a las personas que hacen historia. Y eso es precisamente lo que me ha permitido estos 38 años. ¿Y ahora? De estar. Escribir. Bueno, ahora hay que reinventarse, ¿no? Yo creo que están cambiando mucho los medios de comunicación, hay que reinventarse y todavía no tengo una respuesta, pero cuando sepa te digo que sí. Sí, pero igual te voy a seguir donde estés. Muchas gracias. Jorge Ramos es realmente, ya lo han visto y ustedes lo saben, es un hombre lúcido y eso cada vez es más escaso. Gracias, Jorge. Muchas gracias por este tiempo aquí en Cartagena. Rodeados de gente, ¿no? No, y todos pasando. De eso se trata también claro. El periodismo. Exacto. No tenemos 3 cámaras. Tenemos nuestra única cámara, un set que ahora les mandamos una foto de cómo es nuestro set. Me parece muy bien. Y gracias por estar en Epicentro. Gracias. Y usted recuerde que no lo encuentre el diluvio, sino un libro debajo del brazo. Hasta pronto.